Perfecto. Bueno, Esther y Miguel, pues muchísimas gracias por prestarnos vuestro tiempo, por darnos hoy la videoconferencia aquí en la Escuela de Arte de Sevilla y contarnos un poco con más detalle pues cómo fue el proceso de vuestras diferentes obras, que trabajáis mucho con el patrimonio, y siempre pues es interesante ver ese material de tanto de diseño como lo que fue el momento de obra, ¿no? Viendo la imagen esta de la portada, que es la del Hotel Montalbán, pues va a ser súper interesante ver cómo gestionasteis todo ese material que os encontrasteis allí, que lo habéis incluido en el proyecto. Así que nada, yo ya os dejo a vosotros que os terminéis de presentar y nos contéis más sobre vuestro proyecto. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo primero es agradecer a la Escuela de Arte de Sevilla y en especial a Juan Pedro la invitación a dar esta conferencia. La verdad que nos encanta, nosotros que estamos muy metidos en la profesión desde hace ya 20 años, pues contactar con una escuela donde se está formando gente que va a salir, que está incipiente, que hay un germen y un brote de muchísima inquietud. Entonces, bueno, poner en contacto a esos dos mundos nos parece muy buena idea. Y bueno, pues nos vamos a presentar un poco. Nosotros somos AF6, es un estudio de arquitectura. Somos 3 arquitectos, Julián Potter, Miguel Hernández y Esther López, que soy yo. Bueno, llevamos ejerciendo la profesión hace 20 años y bueno, para esta conferencia lo que hemos traído, hemos hecho una selección de nuestros 20 años, pero vamos, una selección solo de 3 obras. Esas 3 obras, ¿por qué están seleccionadas? Bueno, pues las hemos seleccionado, todas son intervenciones en preexistencia, pero no las hemos seleccionado por eso. Las hemos seleccionado porque todas ellas tienen un concepto de diseño interior muy, muy potente. O sea, muy potente, bueno, que lo hemos pensado mucho. A ver si conseguimos pasar la página. Bueno, y empezamos por un laboratorio que hicimos en Granada. Bueno, ¿de qué va esta obra? Este era un local en un barrio muy consolidado en Granada, un barrio donde la mayoría de los edificios pues tienen baja más 6, baja más 7. Hay mucho ruido paisajístico en ese barrio, pero bueno, hay alguien que decide implantar una nueva actividad en el barrio. ¿Y qué actividad es esa? Pues un laboratorio. El laboratorio se caracterizaba porque era un laboratorio con una gran proyección internacional, pero le faltaba una sede física que le diera una imagen potente a su empresa. O sea, tenían la calidad absoluta en el trabajo que hacían, la internacionalización, todo, pero les faltaba la imagen. Entonces nos buscaron para a ver si podíamos ayudarles a darle una imagen potente a un nuevo local que habían adquirido. Entonces se implantan allí, en una calle como esta de Granada, donde, como vemos, hay pues mucho ruido paisajístico, las farolas, los tendidos eléctricos, las motos mal aparcadas. Allí los bares se llaman tabernas, en fin, hay las unidades de aire mal dispuestas en fachada, hay muchas cosas. Entonces deciden implantar esta cualificadísima actividad en un lugar así, cosa que nos parece muy interesante porque no hay como la mezcla de uso y la mezcla de ambientes para hacer una riqueza urbanística buena. Bueno, en eso empezamos a trabajar. Se trataba de pensar un lugar de trabajo donde tenemos a científicos trabajando en un laboratorio y lo que hay fuera, pues un espacio muy doméstico. Entonces teníamos que pensar un poco cómo actuamos nosotros de la arquitectura. Bueno, pues lo primero era, vamos a trabajar en una fachada que sea realmente singular, pero que proteja a esos trabajadores de lo de fuera sin aislarlos totalmente. Porque también para unas buenas condiciones de trabajo, el aislamiento absoluto tampoco es óptimo. Entonces pensamos, bueno, la altura del zócalo. ¿Qué altura tiene que tener un zócalo de un lugar así? ¿Qué parte tiene que ser totalmente ciega? Bueno, pues propusimos esto. Igualmente, diseñamos unas lamas que creaban un ambiente exterior que a la vez quisimos meter en el interior. Esto que veis aquí es una de nuestras maquetas de trabajo. Nosotros trabajamos un poco con todos los medios disponibles a nuestro alcance. Trabajamos con CAD, con BIM, con maquetas de trabajo, con bocetos, hacemos de todo. Pero la maqueta, la verdad que nunca falta, porque esa forma de trabajar manualmente te genera es una forma de trabajo que se parece mucho a la complejidad que tiene el paso de la idea que tienes al inicio del proyecto con lo que finalmente resulta.
Entonces, esto se refleja luego en la obra. En la obra, esos diseños que habíamos hecho fuera, decidimos que queríamos que entrasen dentro de este local. Y eso hay que diseñarlo, pensarlo, dibujar cada lama y pensar qué efecto queremos. Esta imagen de obra es muy ilustrativa porque no parecía, era como una escala, una maqueta a escala 1:1. Y bueno, este era un poco el resultado. Nosotros queríamos tener, lo que vemos en la parte de vidrio de la derecha es el exterior del local y arriba pues el techo. Entonces, como eso de fuera se mete dentro, pero se mete sin invadirlo. Es decir, nunca tocan las lamas verticales con las horizontales, pero generan unos espacios muy irregulares que dan mucha riqueza espacial al lugar. ¿Qué otro hándicap con el que contábamos? Nosotros teníamos un local, ¿no? Como he dicho, y teníamos un edificio de gran altura. Pero nuestra obsesión era intentar hacer un espacio de trabajo donde no notases que estabas pisado por 7 plantas de vivienda, sino que tener un espacio en parte liviano. Entonces decidimos, durante el proyecto, y eso para eso nos ayudó mucho la maqueta, hacer como un gran zócalo de espacios más opacos y otros que arriba son totalmente de vidrio. Pero tenemos un hándicap, que es que ahí tenemos la estructura del edificio. Ahí hay unos pilares de hormigón gordísimos, que son los que soportan toda la estructura. Entonces ahora vais a ir viendo cómo fuimos resolviendo el tema. Otra de las cosas que tuvimos que pensar muchísimo en este laboratorio era la iluminación. La iluminación natural siempre está presente en los espacios y en los diseños, pero la artificial no siempre. Aquí sí. Aquí teníamos que pensar que teníamos una sala de trabajo que tenía una altura de 4,5 metros y que tenía que tener en el plano de trabajo la iluminación suficiente para que la calidad fuera óptima. A su vez, en el espacio puro de laboratorio, donde están todas las herramientas de laboratorio, necesitábamos una calidad lumínica muy buena. Bueno, total, que pensamos muchísimo en la iluminación, encontramos luminarias que eran óptimas para eso y con todo eso generamos un ambiente de trabajo que entendíamos que era el óptimo para los trabajadores de allí. Nosotros pensamos que la forma no está por encima de las personas. O sea, siempre la arquitectura tenemos que tener en cuenta nuestros diseños, pero siempre quién lo va a usar. Y este es el ambiente que uno percibe cuando entra. Es un espacio de trabajo, es un laboratorio, pero también invita a entrar. Un espacio amplio, luminoso, pero también donde te puedes concentrar muy bien. Dentro del mismo laboratorio hay espacios muy distintos. El aparataje que tiene en la parte inferior de la imagen se ve el laboratorio con esa luz mucho más blanca, con todo el mundo con los EPI perfectamente protegidos, a otros que son espacios de trabajo donde se toman decisiones, donde se reúnen, donde un pequeño office. Tenemos que combinar todo ello, cada espacio está pensado para el uso que se pretende dar por el usuario. Y esta es una imagen que nos gusta mucho poner porque es lo que he comentado anteriormente cuando pusimos la imagen de la obra. ¿Os acordáis de la estructura esa gordísima del edificio Bajama 7? Bueno, pues ahí está, son esos pilares que están en negro. Entonces nos gusta mucho contar esto porque se cuenta perfectamente, con esta imagen se ve la estratificación que habíamos pensado, que era la parte baja mucho más masiva, donde efectivamente son lugares de tomas de decisiones, de reuniones, la parte de arriba donde hay un trabajo mucho más diáfano, más de comentar lo que se está trabajando y todo ello dentro de un local de la doble altura que tiene. A continuación, continúa Miguel. Sí, bueno, vamos a presentar después de este aperitivo, digamos, de este laboratorio en Granada, 2 intervenciones que tenemos aquí en Sevilla, ambas con una alta presencia, ¿no?, de cuestiones de patrimonio, ¿no?, de patrimonio industrial, en este caso, ¿no?, que son el Centro Cerámica Triana y el Hotel Montalbán, ¿no?, que es la imagen esta que aparecía en el cartel de la charla, de la conferencia que estamos viendo, ¿no?
Para nosotros es un momento muy especial cuando llegamos a estos proyectos, porque fue nuestro primer contacto intenso con la cerámica como material, como herramienta para formalizar la arquitectura. En la imagen veis son unas plantas, son unas imágenes de arriba de ortofoto de estos dos proyectos, ¿no? Que casualmente estaban muy próximos, ¿no? Y en un contexto urbano muy, muy relevante, ¿no? En la ciudad, ¿no? Muy cerca del Altozano, cerca del río, en Triana, o sea, con una ubicación interesantísima, ¿no? Para abordar, digamos, un proyecto de arquitectura. Ambos proyectos incorporan una idea de interior muy, muy importante, porque son proyectos que se desarrollan en el interior de manzanas del barrio de Triana y que ocultan y esconden, o sea, en esos interiores de manzana, lo que allí ocurría, ¿no? En relación con la calle. O sea, desde la calle difícilmente se puede saber a priori o imaginar qué es lo que ocurre dentro, ¿no? De este tejido complejo, ¿no? Y que muchas veces, bueno, para nosotros lo era antes de llegar a estos proyectos, desconocido, ¿no? En cuanto al interés que puede tener, ¿no? Y el cómo se ha ido generando todo a partir de la industria de la cerámica, ¿no? Vale. Y empezamos por el Centro Cerámica Triana. Bueno, nosotros llegamos a este edificio a través de un concurso de arquitectura y que fue en el 2009 y que ganamos, y entonces eso nos permitió iniciar estos trabajos. Estos edificios son complicados y bueno, nosotros, tal como veis en la imagen, fue una obra que duró del 2010 al 2014. Y es que desde que se inicia todo hasta que se termina y se deja por finalizado el edificio, pasan muchas cosas. Bueno, pues lo primero que nos gusta contar sobre edificios como este es, primero, ¿qué es un conjunto alfarero? Conjunto alfarero es lo que nosotros nos encontramos cuando vamos allí por primera vez. Y voy a leer textualmente lo que dice el Plan Especial de Triana sobre qué es un conjunto alfarero, porque es muy específico de este lugar. Dice así: son grupos de edificios o casas que se caracterizan por estar asociadas a la actividad alfarera tradicional desde el siglo XVIII e incluso anteriores. En este caso constatamos que desde el siglo XVI. Se basan en el aprovechamiento de los interiores de manzana para los hornos y van colmatándose con edificaciones de diferentes épocas destinadas o bien a vivienda de los propios artesanos, almacenes o puntos de exposición y venta. Bueno, es decir, tenemos un edificio que se destina a la producción alfarera y que genera un crecimiento en manzana en torno a unos hornos. El crecimiento de manzana es muy heterogéneo. Esta producción cesa en los años 70, cuando se prohíbe ya la cocción de los hornos, porque los hornos emanaban un montón de humo, era aquello bastante insalubre. No obstante, hasta principios del siglo XX se ha estado vendiendo cerámica en esta fábrica, aunque no se produjera con los hornos históricos, sino que tenían otros eléctricos para cocer. ¿Vale? Bueno, pues así empieza nuestro proyecto. Empieza con el lema que pensamos para el concurso, que fue el de Paisaje Alfar. Y esto es lo que vimos por primera vez cuando vimos el edificio, la primera visita. Cuando uno ve esto, empieza a pensar, vaya, este es un paisaje industrial, sí, efectivamente, nunca se ha rehabilitado, aquí no tenemos intervención ni de arquitectos ni de diseñadores, aquí no ha pasado nadie que piense en la estética, los espacios, con algo más que sea la pura función. Aquí se ha construido únicamente cuando surgió una necesidad, que había un encargo, se hacía una nave, que había un encargo más grande, se construía un nuevo horno, que el horno anterior ya había reventado, se destrozaba y se construía encima, es decir, la pura función. Pero todo eso va generando un paisaje interior que nos parecía muy rico. Así veíamos más cosas. Aquello tenía un estado estructural muy malo, estaba todo apuntalado, y es que siempre tenemos que tener en cuenta que los edificios, cuando se abandonan, cuando se dejan de usar, de verdad no se pueden dejar en estas condiciones, porque es que se descomponen.
otra cosa más, el paisaje interior que veíamos era un paisaje que, aunque se llamase una industria, esto era un paisaje artesano. Es que la industria de la época funcionaba con muchos artesanos trabajando a la vez. Es que todo se hacía a mano, pero eran 100 manos. Pero entonces, ¿qué veíamos nosotros? Pues no veíamos la pura industria mecanizada, industrializada que tenemos en nuestras mentes, sino que veíamos muchos artesanos juntos. Aquello no pensábamos que era algo muy específico de aquí. Y también una arqueología que habíamos conservado, que eran los antiguos hornos que están protegidos por el patrimonio y que estaban en bastante buen estado de conservación. De hecho, procedimos a restaurarlos. Y más cosas. Aprendimos mucho de cómo se colocaba la cerámica para cocer. Este es el interior de la cámara superior del horno, por ejemplo. Cómo salía el calor de abajo. Pero más cosas. Aquellos hornos, desde nuestros ojos de arquitectos, lo que veíamos es que tenían unas cualidades espaciales y arquitectónicas. No eran pura producción, eran algo más. Entonces, por donde antes salía el humo, lo que se llamaban las lumbreras, ahora entraba la luz. Bien, esas son las primeras impresiones que tuvimos cuando vimos el edificio y entonces todo aquello estaba detrás de esta fachada. Muchas veces por mucho que hubiéramos pasado por allí, nunca habíamos imaginado aquel ambiente tan claramente. Aquí había una tiendecita a la que era accesible para todos, pero todo lo que estaba detrás, todo ese paisaje, estaba totalmente oculto al visitante. Y esa fue una de las primeras ideas que quisimos proponer en el proyecto. Es decir, vamos a hacer algo que presente ese interior al exterior, pero de una forma un poco especial, que se pueda intuir, pero que no se enseñe directamente. Así, una segunda idea que estuvimos trabajando fue la de que decidimos que el edificio, cuando intervinimos en el edificio, que la fachada no iba a salir fuera. Nosotros trabajamos siempre con arquitectura contemporánea porque pensamos que somos arquitectos de nuestro tiempo y que es bastante absurdo trabajar como si fueras un medieval o... No, nosotros somos del siglo XXI. Yo trabajamos con el siglo XXI, pero aquí no queríamos salir fachadas. Queríamos todo el trabajo que se hiciera que fuera interior. Y tercero y muy importante, aquello había que dibujarlo pero que muy bien. Tenía una complejidad grandísima. Si alguien que visita ese edificio, al salir le dice, ¿me podría hacer usted un dibujo en planta más o menos de lo que acaba de ver? Ni el mejor de los arquitectos podría hacerlo, porque era de una complejidad extraordinaria. Entonces, una de las primeras actuaciones por nuestra parte era, venga, vamos a dibujárnoslo bien. Esto hay que dibujarlo, pero concienzudamente. Para eso tuvimos también la ayuda del arqueólogo, de todas las catas sondeos y catas que iba haciendo, y cómo íbamos montando una topografía de todo lo que realmente era ese edificio para entender su complejidad. A continuación, como siempre, empezábamos con la maqueta. Teníamos que hacernos una maqueta para empezar a trabajar, para empezar a moldear aquello. Y bueno, siempre pensamos que es un gran desacierto, algo que se enseñaba antes en arquitectura, ya no, cuando se intervenía en patrimonio, que era, bueno, lo primero cuando tienes un edificio protegido es limpiar todo lo que no está protegido y quedarte con lo que está protegido y ya actuar en consecuencia implantando tu criterio. Nosotros dijimos que todo lo contrario a eso. Vamos a trabajar con la complejidad y vamos a empezar a entender lo complejo que es este edificio, que ya lo era históricamente. Así, identificamos que lo que había entre los hornos era un paseo y un recorrido muy rico, muy tortuoso, pero muy rico. Y que aquella complejidad queríamos que todo el que pasara por allí, por el Altozano, por Triana, la intuyera también desde la entrada. Es decir, que el edificio tuviera una presentación. Cuando uno se aproxima, cuando ve esa fachada con la azulejería, los angelotes y toda la típica azulejería trianera, que si se asoma un poquito, que intuya esto. Y esto está abierto a cualquier persona en horario de que está abierta la puerta, lo puede ver todo el mundo, se puede acercar y puede ver un poco el mundo que esconde todo este edificio industrial.
En el edificio tuvimos, claro, como nosotros entramos con arquitectura contemporánea, tuvimos lugares que eran realmente difíciles de resolver, porque claro, teníamos paramentos muy de fábrica de ladrillo muy deteriorados, teníamos la celosía que ahora os contará Miguel en breve, tenemos muchos elementos y muchos encuentros complejos, pero bueno, no hay que asustarse y hay que ponerse a trabajar y van saliendo. Nos paramos aquí un momentito porque esta imagen para nosotros es muy importante. Y es que el edificio que veis aquí a la izquierda es un edificio que está en el centro de toda la parcela. Este es el interior del interior. Bueno, era un edificio una pieza arquitectónica que no estaba protegido por el planeamiento. Y nosotros decidimos protegerla. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en la sala superior era donde estaba el tablero de pintores. Y aquí era donde se había pintado pues toda la cerámica que había salido de esta fábrica en todo su desarrollo. Entonces decíamos nosotros, vamos a ver, esto no se puede dejar como si no estuviera. Es que es muy importante que cuando alguien vuelva a este edificio y es alguien que ha trabajado aquí, que todavía los hay, están vivos, que reconozca los lugares, que reconozca los espacios y que dejemos ese testimonio, ese testigo de lo que fue aquella arquitectura y cómo se usó. El edificio fue difícil de proteger porque tenía un estado muy precario. La construcción no es nada buena y tenía un poquito de desplome, pero fue complicado, pero la verdad que nos lo propusimos y mira, al final estamos muy contentos de haberlo mantenido. En este proyecto tuvimos la suerte, además, de continuar después del proyecto y de la obra de arquitectura, ¿no? También trabajar con la museografía, ¿no? Participar del desarrollo de la museografía. Realmente era importante porque el proyecto se entiende como un recorrido. O sea, todo el mundo, este complejo de la planta esta de la antigua fábrica que ha estado mostrando Esther, ¿no? Que era un laberinto, un lugar complejo, en el que uno se pierde, donde difícilmente puede orientarse, era parte fundamental del proyecto. Realmente nosotros planteamos un curso, una idea que era conservar ese mundo laberíntico del nivel de la antigua fábrica y que no perdiera ese carácter, y complementarlo, ¿no? con una idea nueva, ¿no? Más contemporánea, que fuera casi, que complementara casi por oposición a veces incluso lo que ocurría en el nivel inferior. Es un proyecto que está organizado hablamos de capas, ¿no? Por estratos, ¿no? Estratos arqueológicos, que los más evidentes son los que están en el subsuelo, los que aparecen en las excavaciones arqueológicas, aquí en esta imagen, por ejemplo, ¿no? De uno de los espacios de esa planta baja de la fábrica, donde aparecen los restos de un horno del siglo XVI. Sobre ese horno del XVI, bueno, aparece ahí un muro de ladrillo, ¿no? Que se intuye, ¿no? Que eran depósitos de barro para acumular barro durante el 20. Este espacio en el que estamos en la imagen es un espacio de almacenaje, ¿no? Que se usó durante el siglo XX de la fábrica, y después, bueno, lo veremos después, ¿no? A continuación, el nivel superior, que es el nivel de la arquitectura más contemporánea. Hubo un trabajo muy interesante en este proceso de museografía, que fue trabajar de forma transversal, digamos, con otras disciplinas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la antropología fue fundamental, a través de Paula Felizón, que fue la antropóloga que estuvo trabajando con nosotros, construyó una red de informantes, o sea, indagó en las personas, ¿no? de Triana, ¿no? Para tener información de primera mano, ¿no? De lo que llamamos historias de vida, que eran personas que habían trabajado en esta fábrica con diferente función, ¿no? Desde el que vendía la cerámica hasta el que fabricaba moldes o el que pintaba, ¿no? Y esa experiencia personal, las personas que son las que construyen, digamos, los lugares, pues incorporarlas a ese recorrido, ¿no? Por la planta baja y ese descubrimiento de este lugar.
realmente la planta baja, lo decía antes, ¿no? Es un recorrido por esa antigua fábrica y donde van apareciendo, ¿no?, elementos, ¿no?, que estaban allí. O sea, este panel, por ejemplo, de azulejos publicitarios, ¿no?, que está en un lugar central del proyecto. Casi yo creo que es como el más relevante, ¿no?, en el espacio más grande, en el patio más grande del proyecto, el fondo es este, ¿no? Esto no lo encontramos, estaba en una pared a modo de catálogo, ¿no?, para los que venían a comprarlo a la fábrica, en una galería más escondida, y lo reposicionamos, digamos, en el recorrido expositivo, en un lugar más dominante, pero sobre ello iba este asunto de la museografía, ¿no?, de explicar la antigua fábrica. El nivel superior, aparece aquí una imagen de la maqueta del concurso. Antes enseñaba las fechas, ¿no?, del concurso, ¿no? El concurso lo ganamos en 2009, la obra termina en 2014, o sea, es tiempo, ¿no? Y son los tiempos de estas obras, ¿no?, de la arquitectura, de los proyectos, ¿no? Al final empiezan con un concurso, con una idea, y acaba construyéndose con la maqueta 1.1, que es la realidad. En este caso, aquí veis la maqueta, ¿no?, y la planta a la derecha del concurso también, en este caso, donde se produce un recorrido alrededor de estos hornos, de estos espacios industriales, de este paisaje alfar, muy, muy claro, ¿no?, pegado a las medianeras, ¿no?, que daban la espalda a la antigua fábrica, y que te permitían un recorrido circular, ¿no?, perimétrico alrededor de esta industria, con espacios que sirven para la exposición y espacios para mirar precisamente un poco hacia abajo, hacia ese mundo complejo de la antigua fábrica. Este tema era un tema central del proyecto, era donde estarían los espacios expositivos de lo que ahora se denomina Centro Cerámica Triana. Veis en la maqueta abajo, ¿no?, la parte que está más abajo, en blanco, son las construcciones, digamos, que daban a la calle, y que el criterio fue, pues, prácticamente mantenerlas como estaban, ¿no?, sin alterarlas. Hay una idea importante, ¿no?, que en la planta antes no se veía, en la maqueta, que era que en la forma que tenía, esta forma quebrada que va como plegándose, es una forma que viene condicionada por la geometría, por las condiciones de lo que allí existía y queríamos proteger, conservar. Comentaba antes, esta pieza, aquí veis una imagen de esa pieza a la derecha, ¿no?, de cómo estaba, ¿no?, ese edificio, que cuando decimos lo protegimos, no es que lo metiésemos en un catálogo de protección, ¿no?, sino que nos autoimpusimos protegerlo, ¿no?, evitar que la tentación y las múltiples sugerencias de, oye, ¿por qué no lo demoléis y lo volvemos a reconstruir y tal? La constructora muy empeñada en esto, lógicamente porque era más sencillo, ¿no?, y entendíamos que el valor que tenía esa pieza era importante tratarla casi como si fuera un horno, ¿no? Y ahí veis un poco, se ve perfectamente el intento, ¿no?, para que aquello no se viniera abajo, ¿no?, y lo conserváramos. Eso por una parte, ¿no? Y por la otra parte, aquí a la izquierda, ¿no?, veis cómo está construida, cómo es la estructura, el soporte de esa pieza superior. Es una estructura de barras, de acero, muy pensada para adaptarse a lo que ocurría abajo sin tocarlo, ¿no? Ahí veis, en este caso, este vuelo, que esta pieza volada que no toca lo de abajo, porque si abajo no podemos apoyarnos, porque si nos apoyamos estamos apoyándonos sobre un elemento arqueológico que difícilmente podrá soportar, ¿no?, el peso, ¿no?, de la nueva acción. Aquí un poco el resultado después, ¿no?, de la intervención, y la anterior era casi como una radiografía de lo que allí ocurre, que no se ve, ¿no?, en el estado actual, pero les importa mucho y creo que es interesante que les expliquen las cosas también en su proceso, ¿no?, en cómo se alcanza esa solución, que no es una situación final, sino que hay una idea que se va materializando, se va desarrollando, se va construyendo durante tiempo, además, que no es una cosa inmediata. Nuevamente estos dibujos del concurso. En el concurso
Sabemos que había un mundo del suelo, de la fábrica, del barro, de la cerámica, lo que estaba pegado al suelo, que el paisaje alfar, que llamamos, y la parte superior, que era una pieza nueva, que tenía esa geometría que habéis visto antes, y que iba a estar recubierta, envuelta por una celosía cerámica que en aquel momento no sabíamos cómo era, la representamos así, como un pixelado, y definimos los atributos que debía tener esa celosía cerámica, esa envolvente, ¿no? Pues decíamos, tiene que ser de cerámica, tiene que dejar pasar la luz, se tiene que poder ver a través de ella, tiene que generar diferentes relaciones entre el paisaje alfar y los interiores. En fin, eran condiciones que imponíamos, que definíamos en el concurso incluso, pero que no podíamos representar. Hay veces que hay que ir madurando las cosas, ¿no? Y no en el minuto cero no puedes saber cómo realmente va a quedar la historia, ¿no? Al final de la jugada. Cuando ganamos el concurso, ¿no? y retomamos, digamos, esas ideas, ¿no? Que habíamos planteado, y hubo que decir, oye, eso que dijimos, cómo debía ser y que representamos así, cómo debe ser, ¿no? Al final. Claro, pues nuevamente intentamos indagar en lo que había allí, en la propia fábrica, y nos llamó la atención cómo se acumulaban piezas de cerámica en estanterías, estanterías, ¿no? De la fábrica de cerámica Santana. Y la pregunta fue, ¿podemos hacer una fachada que sea como una estantería gigante? Que nos sirva para proteger del sol, para mirar a través de ella. Y nuevamente la maqueta. Hicimos una maqueta a escala 1:1. Esta maqueta estuvo muchos años en el estudio porque con cartón. La foto está a contraluz porque si vieseis la maqueta es una maqueta de trabajo con cartón para probar, ¿no? Para probar cómo funcionaba, cómo podía funcionar esa estantería con elementos apilados que sirvieran, digamos, para relacionarnos con un exterior, ¿no? Que era esos interiores de manzana de la fábrica. Y así definimos o intentamos definir la solución. Esta es una de las piezas, ¿no? de esa envolvente. Abajo podéis ver un despliegue de las 16 caras, ¿no? Que tiene esa fachada envolvente interior, colmatada parcialmente, ¿no? Con piezas cerámicas, que son unos decágonos extrusionados, y que ensayamos, digamos, con esa maqueta de cartón que habéis visto. Prácticamente esto es como esa maqueta de cartón, bueno, pues llevada a la obra, ¿no? Al proyecto. Aquí voy a aprovechar para comentar una cuestión muy importante que tiene que ver con mediciones y presupuestos precisamente de una obra que es fundamental. Es decir, en un proyecto, pues está el proyecto, están los planos, están, en fin, consideraciones técnicas de todo tipo, estructuras, instalaciones, construcción, aislamiento, en fin, muchos parámetros a veces tecnológicos, ¿no? Y hay un apartado fundamental que es la definición del proyecto para que sea viable y el primer punto para que sea viable es que se pueda pagar, que se sepa cuánto cuesta y que esté bien recogido para que cuando una constructora aborde la ejecución de esa partida, pues realmente esté bien lo suficientemente definida y medida para que sea factible. Bueno, medir tabiques o puertas o inodoros, en fin, este tipo de piezas, bueno, pues es relativamente sencillo de medir. Hay que ser una mirada atenta, evidentemente, a todo esto, pero es medir, mirar, contar, ¿no? Y sumar, ¿no? En este caso, cuando hicimos el proyecto de ejecución, la idea de la celosía cerámica era, y la que se ha construido, era ocupar esa estantería, que es de acero galvanizado, que está colgada por el exterior del edificio, y esa estantería había que definirla perfectamente, eso está medido perfectamente, ¿no? En sus kilos de acero galvanizado por barras que son todas iguales, la estantería está hecha,
y después había que colmatarla, había que llenarla con piezas, ¿no? Y la idea que teníamos era que esas piezas no tuvieran una definición desde el proyecto a priori cerrada, que pudiésemos realmente irla construyendo o ir decidiendo sobre cómo llenábamos la estantería durante la obra. Bien, esa situación hizo que en el proyecto, en las mediciones, definiéramos a través de la maqueta de cartón la ocupación de los distintos espacios de la estantería con densidades. Decíamos, esta pared, o sea, este paño, este envolvente, esta cara tendrá una ocupación del 60%, del 65% de ocupación. ¿Para qué? Para no definir estrictamente la posición de cada pieza, ¿no? Durante la obra luego fuimos dibujando, digamos, esas ocupaciones en función de la percepción, incluso de las visitas de obra, de cómo realmente entendíamos aquello in situ conforme pasaba el tiempo. Entonces, la definición, digamos, de esas mediciones a través de densidades, por ejemplo, y no con el plano específico, este plano de abajo es posterior, es de la obra, pero estaba perfectamente definida la celosía, cuántas piezas había, de qué tipo, y qué densidad había para ocupar aquel. Esta celosía, digamos, es el interfaz entre el espacio expositivo de arriba y el paisaje alfa, ¿no? Y permite mirar a través de estos espacios de mirador, ¿no? Que se van produciendo en el paseo a través de la cinta esta, el recorrido superior. Y bueno, al final realmente y esta idea, bueno, está ahí presente, ¿no? La arquitectura nueva, la contemporánea, evidentemente tiene incorpora cuestiones que estaban allí, que tienen que ver con la cerámica y con aquel lugar, pero bueno, se suma, ¿no? Se suma lo que allí había y aumenta, era hablaba antes del ruido, ¿no? El paisajístico, bueno, pues metemos un nuevo instrumento, ¿no? En la orquesta esta, a veces desafinada, ¿no? Que es la ciudad. Los hornos van apareciendo no como objetos de exposición, sino que había una idea importante en el proyecto, que era que esos hornos pudieran hipotéticamente volver a ser usados. No se pueden usar por razones de salubridad, pero realmente yo siempre he imaginado hacer una performance de meter humo, ¿no? Allí humo, aunque sea de mentira, para ver realmente qué pasa, ¿no? Cuando sale el humo de esos hornos. El resultado es un edificio estratificado, arqueológico, y donde el tiempo va emergiendo capa a capa. Y bueno, hemos hablado del proyecto del laboratorio de Seifer, del Centro Cerámica Triana, y por último, pues queremos hablar de otra intervención en otro conjunto alfarero, como hemos referenciado antes, que es la antigua fábrica de cerámicas Montalbán. Y bueno, ¿cómo entramos nosotros en este edificio? Bueno, tras la experiencia que teníamos en el Centro Cerámica Triana y ya con la obra finalizada, pues nos encargan reformar también otro conjunto alfarero, pero para un uso muy diferente al museístico que tenía este de antes. Sería para un hotel y restaurante. Como veis en las fechas, hemos estado trabajando desde el 2013 hasta el 2018. Ese es el edificio. Y bueno, aquí también traemos fotos del edificio antes de nuestra intervención y vamos a contar un poco pues, también lo que nos encontramos allí. Era parecido, pero también tenía muchas diferencias con el anterior. Tenía azulejería en fachada con un carácter mucho más industrial y de venta diferenciado. El estado era bastante precario. Tiene las cosas que tiene Triana, que un poco son sorprendentes, la verdad, que es que a nosotros nos ha ido enamorando este barrio porque es que no para de sorprendente. Y bueno, pues con todo esto teníamos que trabajar, teníamos que actuar aquí, hacer un hotel y un restaurante aquí y bueno, y además rehabilitar. Era una cosa todo un reto.
También encontramos lugares que nos recordaban mucho a la fábrica de Santana, donde hicimos el centro cerámica, como los hornos, ¿no? Da un carácter totalmente similar al anterior. Pero aquí había una cosa que no la tenía la fábrica de cerámica Santana. Y son las cajas que veis tiradas ahí en el suelo, en la imagen, en la parte inferior derecha. Es decir, este edificio, además de tener una arquitectura, unos espacios y, bueno, cosas que es donde solemos actuar, tenía un montón de enseres, un montón de contenido, un montón de restos de producción que no se habían vendido. Y como la fábrica cerró, como de un día para otro, pues había un montón de cosas por el suelo. Empezamos a trabajar, al igual que con las otras experiencias, pues con la maqueta, diferenciando dónde estaban los hornos. Aquí estaban muy distintos al otro edificio. El otro edificio tenía 11 hornos, mucho más que aquí, que vemos solo 3, son esos pequeños circulitos que hay en la imagen central. Y aquí estaban todos concentrados en el centro de la parcela y en el otro estaban dispersos por todo el parcelario. Teníamos que resolver muchos encuentros de medianera, porque teníamos unas nuevas construcciones, pero teníamos de medianera edificios de 1 altura, de 3 alturas, de 5 alturas, de todo. Entonces, todo eso hay que ir resolviendo porque si no, la arquitectura que se genera es muy desconcertante. Y bueno, esta es una ortofoto del estado final del edificio y podéis ver la complejidad que tiene la intervención. Todo lo que está coloreado es donde estamos interviniendo y fijaos en la trama en la que está inserta. Veis que da 3 calles, la que está aquí al norte, al sur y al este. Y bueno, simplemente viendo esto ya te imaginas un poco la forma de trabajar. Hay que trabajar un poco con la complejidad y también con la incertidumbre, porque esto es así. Y teníamos también una planta muy compleja y con el nuevo uso que quiero decir. Si os fijáis aquí, lo que no está coloreado son los recorridos para llegar a los usos que son puro uso. Es decir, restaurante, uso local, uso acceso a hotel, pero todo lo demás son espacios para llegar, para salir, para pasear. Y el interior. Este es otro de los proyectos donde para nosotros el interior era como el corazón de todo. Nadie puede imaginar lo que aquí hay dentro dando un paseo por la calle Alfarería, por la calle Antillano Campos o por la calle Covadonga, que son las 3 calles a las que dan. Nadie puede imaginar que lo que hay aquí dentro es lo que se va a encontrar. Y nos gustaba jugar con eso, la verdad. También nos encontramos los hornos históricos, también los restauramos. Ahí ya teníamos la lección aprendida. Ya sabíamos con los restauradores, ya había sintonía, ya sabíamos un poco más o menos las ideas. Siempre hay cambios, pero las estructuras sí las teníamos. Pero aquí encontramos más cosas. Consecuencia de que la actividad hubiera cesado hace tan poco, porque fue en el 2012 en realidad cuando cerró esta fábrica. Había mucho de los 70, toda la actividad alfarera estaba igual que en la otra fábrica, pero había estado como más usada recientemente. Este es uno de los sitios más característicos que encontramos, que era, bueno, donde se guardan los pigmentos. Cada fosa de esas tenía, que se llaman almágenas, pero vamos, que tiene donde se guardaban los pigmentos que se usaban luego para darle color a la cerámica. Pero fijaos lo que veíamos nosotros también ahí, la concatenación de azulejería de todo tipo mezclada con total alegría. Nos pedían un hotel. Aquí conseguimos hacer un hotel pues de 21 habitaciones. Esto es un proyecto que es digamos, antiespeculativo, porque realmente es un pequeño hotel. Solo tiene eso, pues 21 habitaciones, son todas distintas y todas todas tienen ventanas que miran a ese paisaje interior de forma diferenciada. A su vez también tiene un restaurante que está abierto al público ahora, que está estupendamente y que es lo que aparece aquí en rojo en la imagen. Habitaciones
que también se van, como veis, según la planta en la que estén, se van engranando las medianeras, nosotros intentamos, cuando vemos un edificio muy alto, intentar reflexionar sobre esa medianera, porque igual nos interesa dejar una medianera blanca, vista y grande, que nos interesa todo lo contrario, adosarnos a ella para minorar un poco el impacto. Pues según el caso, vamos procediendo. Y queríamos contar un poquito en detalle este edificio. Tiene una fachada que ahora iremos contando, pero esta fachada, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y de dónde sacáis esta idea que habéis hecho resultante? Que es la que da imagen a la conferencia. Bueno, pues esa idea no viene más que del edificio, de observar. Cuando nos lo encargaron, lo primero que hicimos nosotros fue ir allí a fotografiarlo, a dibujarlo y a observar. Y esto que veis en la pantalla es un suelo que estaba allí. Nosotros decíamos, hay que ver cómo han reutilizado esto, los restos aquí de cerámica, que muchos estaban deteriorados, para hacer un suelo. Y el mosaico tan bonito que acaban de hacer. Pues esto, decíamos, vaya, como este zócalo es un catálogo. Es que aquí el cliente venía a la fábrica y decía, yo quiero un modelo como este, como este estrellado, ¿no? Como este. Pero a nosotros lo que nos llamaba era no la función que hubiera tenido este zócalo catálogo, sino qué atrevido, qué bonito y qué valentía hacer esta unión de elementos tan distintos como una estrella, un triángulo o una cosa totalmente manual y artesana y mezclarlo todo totalmente desinhibido. Aquello nos incautó, nos encantó. Total, que dijimos, bueno, pues ¿cómo hacemos nosotros aquí toda la fachada esta que queremos hacer hacia el interior con todo este material que nos estamos encontrando? Porque había salas como las que veis aquí a la derecha, eso que está al fondo lleno de cajas y lo que está a la izquierda lleno de azulejos desordenados y diferentes, pero tenían muchas cosas en común. Entonces, bueno, ¿y si hacemos un patchwork? Si tenemos elementos diferentes, los clasificamos. Si vemos que era un trabajazo, porque hombre, tenía que yo complicar, pero si lo trabajamos como patchwork, podemos sacar algo nuevo. Entonces, os voy a leer textualmente algo que sintetiza un poco el concepto con el que hemos trabajado el patchwork en este edificio. Dice así: en ocasiones, las intervenciones en patrimonio pueden ser innovadoras por su proceso. Este es el caso que nos ocupa. Un edificio en el que se ha aprovechado su propio desecho para reconstruirlo. Se ha minimizado así la importación de material. Así, la fachada de la última planta del edificio se construye con lo que sobró de él, con lo que no se vendió y quedó abandonado. Quedó abandonado en una estantería o en el suelo. Y a su vez cuenta una historia de lo que en esa fábrica se produjo durante muchas décadas. La utilización del residuo se convierte en una pauta medioambiental y sostenible. Es decir, nosotros hoy, y más en unas escuelas donde están hablando mucho de diseño como la vuestra, sabréis que el tema del reciclaje, bueno, es el futuro y el presente. Bueno, pues qué mejor reciclaje que no tirar nada. O sea, reutilizar, reutilizar y reutilizar. Y un poco lo que estuvimos haciendo. Entonces, os vamos a pasar aquí un pequeño vídeo donde se le puede dar play porque como no tiene sonido, donde se ve la nave de que nos dejó el promotor de allí dentro del edificio para trabajar y nosotros con nuestro estudio pues estuvimos ahí trabajando, montando todas las cajas que veíamos por el suelo, montábamos paneles, luego lo fotografiábamos, hacíamos un diseño de panel en el suelo in situ, lo fotografiábamos y lo guardábamos en cajas de forma perfectamente ordenada. En una caja no cabía un panel. Cada grupito de los que veis ahí era uno de los paneles, con lo cual los numerábamos, pues, 1 de 11, 2 de 11, 3 de 11. Y bueno, pues fuimos haciendo muchos murales que realmente al final nos iban sorprendiendo a nosotros mismos, como decíamos, porque cada uno de ellos lo hemos visto en las casas de nuestras abuelas, en los bares donde desayunamos, pero oye, todos juntos. La verdad es que pensábamos que era una reflexión muy, muy contemporánea.
Bueno, esto es una imagen de captura de la carpeta de Windows donde estaba el ordenador, donde estaban todos estos paneles, ¿no? Más de 100 fragmentos aparentemente inconexos, ¿no? Y que entre todos, ¿no? acabarían conformando esa envolvente interior. O sea, en el caso de cerámica triana, pues era una celosía, y en este caso es esta operación, digamos, esta acción de reciclaje de esa materia que allí había. Este es el plano central, digamos, de ese proyecto. O sea, igual que en el centro de cerámica triana decíamos, oye, el plano de la posición de las piezas no era un plano definido en el proyecto porque había que dejar como esa incertidumbre o esa casualidad, ¿no? del proceso, ¿no? de la obra y tal. Aquí, sin embargo, los paneles estaban perfectamente definidos, sabemos las dimensiones, se había hecho a medida, digamos, esos paneles a la medida de la fachada, la descomposición de la fachada, este patchwork. Y en este caso, por ejemplo, las mediciones, vuelvo a referirme a ello, ¿no? Bueno, había que definir muy bien que la colocación de esos paramentos no podía ser, no es igual que revestimiento de azulejo convencional, ¿no? Porque los había con distinto espesor, había que unos azulejos previamente guardados, había que luego volver a ordenarlos, sacar el panel, volverlo a montar, irlo colocando de nuevo en su posición, para al final esa carpeta, ¿no? que he visto con las imágenes, ese patchwork, pues acabará componiéndose y montando lo que sería lo que es ahora mismo la envolvente exterior del edificio. Nuevamente, claro, aquí hay experiencias que repetimos en el sentido de que la experiencia, bueno, pues siempre ayuda, ¿no? Hay que intentar repetir los aciertos y aprender de los errores para mejorar, ¿no? En este caso, esa estructura independiente que yo comentaba hace un momento en el otro proyecto, ¿no? De la nueva arquitectura, pues tiene que construirse con una estructura con capacidad de adaptación, de volar, de no tocar lo que existe, para precisamente manifestar esa acción de respeto y de conservación de lo que hay. O sea, hacer un edificio encima de un resto arqueológico, o consideras en la geometría que ese resto no se puede tocar o se va a tocar lo mínimo, o si no es un problema, ¿no? Y aquí volvemos a repetir esta solución de pieza más ligera, ¿no? De estructura de acero de barras superior. Y después, ¿no? Pues acaba, ¿no? Siendo el soporte para montar todo este patchwork que habéis visto cuál ha sido el proceso, ¿no? Creo que hemos tratado de explicar, ¿no? cuál fue el recorrido, encontrar esos restos, esos residuos, esos restos de producción y utilizarlos para conformar, digamos, la imagen, la fachada del envolvente interior del edificio. La forma de esta arquitectura, pues nuevamente se adapta, ¿no? a lo que existe. En este caso, los hornos están agrupados en el centro en vez de dispersos por la parcela y, por tanto, la acción es un poco distinta. Esta parcela se accede por 3 calles distintas, mientras que en la centro cerámica triana el acceso se produce desde una esquina. Hay situaciones diferentes que, como es lógico, dificultan, digamos, o hacen distinta, ¿no? la intervención, pero al final esa idea, ¿no? de adaptarnos a lo que existe y de que la forma de la nueva arquitectura no es una forma decidida a priori, sino que es consecuencia de ese proceso, pues insistimos, ¿no? en reivindicarlo y en mostrar que es así. O sea, entendemos que no puede ser de otra manera, porque si no sería una imposición sobre ese patrimonio que nos encontramos. Bueno, aquí un poco la demostración de que realmente no hay contacto, ¿no? entre la nueva pieza, ¿no? y los hornos y estas chimeneas, ¿no? estas lumbreras que decíamos antes en los hornos del centro cerámica triana. Nuevamente la fachada interior no se percibe desde la calle. O sea, este edificio también juega con ese factor sorpresa, ¿no? Que por otra parte tan clásico en la arquitectura, ¿no? Cuando tú llegas a un lugar y de pronto descubres algo, te sorprende. Bueno, cómo llegas a ese punto, a esa situación, es importante, ¿no? El que tú no atisbes, ¿no? Lo que va a ocurrir cuando llegues al interior y contemples este despliegue, ¿no? de multicolor de
de cerámicas encontradas, ¿no? Y que cada panel te cuenta algo, ¿no? Incluso eso, cada persona que aquí llega, ¿no? Y hablo de los habitantes, de los ciudadanos de Triana o de Sevilla, ¿no? Que a veces puedes encontrar una pieza que la has visto en tu calle, en el bar o en otro sitio, ¿no? El recorrido por el nivel inferior vuelve a ser un poco laberíntico. El proyecto fuerza ese recorrido, o sea, insiste en que en la planta que enseñaba al principio se percibe, ¿no?, que están los núcleos de comunicación repartidos para que sea obligado recorrer el edificio para llegar a las habitaciones del hotel. Pero al final, en el museo, en el Centro Cerámica Triana, es un recorrido porque alguien va a visitar el centro, pero aquí alguien podría decir, no, yo quiero ir a mi habitación y ya está, ¿no? Pues aquí casi que obligamos al cliente del hotel, ¿no?, a recorrer el conjunto alfarero. Y de telón de fondo, ¿no?, pues este paisaje de cerámica, ¿no?, reciclada que hemos comentado. Y después también la relación con el barrio. O sea, la imagen de la derecha, que se aprecia al fondo, ¿no?, esas azoteas de Triana, que muchas veces pensamos, digo, en otras arquitecturas a lo mejor podrían molestar, ¿no? O sea, pero aquí al revés, ¿no? Yo creo que queremos que este proyecto va de eso que está al fondo. Va de integrarse realmente en ese tejido heterogéneo, de cosas que aparecen de forma casual y que tienen que ver con la vida, con lo doméstico, con lo cotidiano, con lo complejo de verdad de la ciudad. Y por eso mostramos esta imagen de la derecha, porque pensamos que ese es el paisaje, ¿no?, realmente urbano del barrio de Triana, que se puede percibir desde este edificio, ¿no?, sin poner, ¿no?, realmente mostrando una manera de mirar aquel sitio. La consigna durante el proyecto fue reutilizar toda la cerámica que había. La cerámica que había allí sin vender o en paramentos, incluso algunas colocadas con un defecto o paneles incompletos, no entrábamos a valorar su calidad individual como pieza, ¿no?, sino esto no lo hemos encontrado y tenemos que utilizarlo. Era una declaración de principios que hacíamos y que tenemos que llegar hasta el final, ¿no? Pues los cabeceros de las camas de las habitaciones, pues también, ¿no?, se acabó reutilizando la cerámica y estamos volviendo, ¿no?, a incorporar ese elemento como vertebrador del proyecto. El azulejo como principio y como final, ¿no?, de esta acción. Os voy a leer un pequeño texto que tiene que ver con la idea esta del patrimonio. Un segundito, tengo un problema con el ratón. Ahí. No. Sí. Ahí está, vale. Se me ha ido el puntero aquí. En este proyecto se plantea una relación imbricada en el patrimonio, de cómo se actúa en un lugar complejo, qué relación se plantea respecto al tiempo. No se trata de una reflexión antiguo-nuevo, pasado-presente, sino una investigación única sobre un lugar particular. Una forma de hacer arquitectura desde las pautas contemporáneas y basada siempre en el conocimiento detallado del inmueble, de los objetos, de la materia que lo constituye, de su situación cultural. En nuestra opinión, la intervención en arquitectura persistente debe ser un proceso continuado en el tiempo. Un edificio que se construye y se reconstruye incorporando creatividad, ideas, nuevos materiales, nuevas técnicas, pero manteniendo huellas culturales de aquello que allí aconteció. En estos proyectos realmente la cerámica constituye la parte central de la idea. Y con esto, por nuestra parte, hemos terminado.
Hola. Bueno, muchísimas gracias. Os vamos a dar un aplauso primero. Sí, estamos por aquí. No hemos quedado sin tiempo. Entonces, nos vamos a quedar aquí ya porque tienen ellos que irse a otra clase. Vamos, yo creo que a mí como a ellos nos ha resultado interesantísimo, sobre todo de cómo se puede aprovechar lo que te encuentras en el local, que muchas veces el estado actual parece que es como que de ahí no se aprovecha nada, ¿no? Y en el caso del Centro Cerámica Triana, es que la idea de la fachada viene de las estanterías que se encontraron. Y luego en el de Montalbán con el tema del patchwork. Me parece interesantísimo. Simplemente porque comentáis un poco así brevemente, ¿qué consejo le daríais a ellas y ellos como futuros diseñadores y diseñadoras de interiores a la hora de abordar lo que es la ejecución, lo que es la obra? ¿A qué consejo le podríais dar así como el principal a tener en cuenta cuando se enfrenten ellos el día de mañana a una construcción? Bueno, yo creo que hay un consejo fundamental que es el de que se tome cada trabajo como una investigación personal. Y cuando decimos investigación quiere decir que te lo tomes como si lo estuvieras descubriendo tú. Porque en las escuelas de arte, efectivamente, de ahí tienen que salir cosas muy nuevas. Y las vais a hacer vosotros. Pero no usar referencias, o si las usáis para estudiar simplemente. Pero cuando intervenís, intentad hacer algo nuevo como una reflexión personal y totalmente de investigación y de innovación. O sea, confiar en vuestro talento como creadores. Y que eso no os lo quite nadie, vamos. Ese sería mi consejo. Y después ser muy rigurosos con el documento. El documento tiene que estar muy bien definido. Tiene que ser rigurosamente dibujado y rigurosamente medido. Porque si no, vuestras ideas no se van a materializar. Por muy buenas que sean. Entonces, esa combinación de la parte técnica y de que confiéis en vosotros, yo por mi parte sería esa. Yo no sé si tú quieres comentar algo más. Sí, bueno, yo puedo incidir en eso, en el interés de definir muy bien, ¿no? Las cosas, ¿no? Al final, una idea muy buena, estupenda, para llegar al final es como, hemos intentado explicar, como cuando uno hace una maqueta y la construcción final es la maqueta a escala 1:1, ¿no? Pues igual que uno va a la tienda o busca el material para hacer la maqueta, pues casi con esa misma lógica tiene que pensar en cómo se construye el edificio. Y en el fondo consiste en eso, no es más que eso, en ir como, definirlo como si lo fueras a hacer tú, prácticamente, aunque efectivamente luego habrá, evidentemente, hay que contar con constructoras, con especialistas, digamos, para la construcción, pero la lógica tiene que ser esa, ¿no? La lógica de que, oye, ¿tú cómo lo harías? ¿Cómo querías tú que estuviera esto definido para hacerlo como tú realmente deseas y quieres? Pues ese sería un buen consejo, creo yo. Entonces, lo que deducimos puede ser que simplemente con un render no estaría definido el proyecto. O sea, si ellos le enseñan un render a los que lo vayan a construir, ¿serían capaces de hacerlo? Sabiendo vuestra experiencia. Absolutamente no. Además, mienten mucho los renders, que nosotros los usamos también para decir mentirijillas. No, que va para nada. El rigor que tiene un dibujo preciso no lo tiene un Vamos a ver, render. no se puede renunciar pero la comunicación actualmente es fundamental. Es decir, el cómo se cuenta un proyecto, una idea es muy importante. Y ahí las herramientas, te digo, desde una maqueta hasta eso, 3D, lo que haga falta, ¿no? O sea, para explicar una idea. Pero cuando se hace un proyecto que el objetivo es construirlo, cuando se comunica algo no se enseña todo muchas veces, pero la realidad luego es la que es. La realidad va a ser, en la realidad no te puedes esconder, ¿no? O sea, si uno tiene un grano aquí, por mucho que quiera, pues el grano está. Es decir, lo digo así de forma muy sencilla, pero uno no puede eludir los problemas, tiene que abordarlos de frente, ¿no? Y hay que intentar casi mirar el proyecto desde todas las situaciones y posiciones posibles, las que te favorecen y las que no son tan favorecedoras, porque en los proyectos hay que tomar decisiones y hay cosas que son buenas y hay otras que no siempre son tan buenas y hay que elegir. O sea, hacer un proyecto yo creo que es una concatenación de toma de decisiones, hay que elegir opciones y unas opciones te hacen descartar otras y hay que ser muy críticos, hay que ser muy autocríticos con ese proceso e intentar ser muy rigurosos en lo que se hace. Hay un dato fundamental, no lo hemos dicho hoy, pero para nosotros además es esencial, como ley interna del estudio, es
saber cuánto cuestan las cosas. Es decir, cuando un cliente deposita en ti una inversión para hacer una obra, de forma así muy parámetro casi económico, lo voy a hablar ahora, tenemos la responsabilidad de gastar su dinero, o sea, su... Público o privado. Público o privado. O sea, si es público, es el dinero de todos, si es privado, es el de esa persona o esa empresa. Si yo no sé cuál es el alcance de la obra, o si dejo indefiniciones o cuestiones sin resolver, estoy realmente llevando a mi cliente, ¿no?, al promotor, a la administración, a una situación nefasta, ¿no?, en la cual es posible que aquello cueste mucho más de lo que cuesta. Estos proyectos, Centro Cerámica Triana y Montalbán, son proyectos que Centro Cerámica Triana se hizo en el momento de la crisis extrema. El dinero que había era el que había, no había ni un céntimo más de lo que había destinado al principio al proyecto, y fue lo que costó la obra. Si no, estoy seguro de que no se habría hecho. Se habría parado, como pasa mil veces, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo siempre. Y luego la obra de Montalbán, pues igual, una inversión privada, pero evidentemente también se llega al final porque se ha controlado, digamos, la inversión, que no haya un sobrecoste significativo. Hay otro consejo que es fundamental para todos los que diseñáis, y es el seguimiento en obra. Nosotros vamos a obra toda la semana y a veces hasta más, si es necesario. Es que hay que estar muy encima, porque hay que discutir muchísimos temas, muchísimos encuentros, muchísimos materiales, y hay que estar muy encima. No puede ser que yo doy mis ideas y ya las vas haciendo tú, que confío mucho en ti. De eso nada. De confianza, por muy buenos que sean los constructores, se trabaja con ellos, se saca el máximo potencial, pero nunca dejar de hacer un seguimiento de obra bueno. Por supuesto, tener una actitud siempre de aprendizaje permanente. O sea, al final, tú defines en un proyecto una cuestión y a veces nos podemos incluso equivocar y aprendes del oficio, ¿no?, del industrial, del operario que lo ejecuta, y que a veces te dan lecciones totales, ¿no? Dices, ostras, yo estoy dibujando esto de una manera, es que esto no se hace así. Entonces, tener una actitud de aprendizaje permanente. O sea, cuando uno en un proyecto define algo, pues la experiencia de la obra es como para nosotros nos encanta ir a las obras, porque además de, evidentemente, tomar nuestras decisiones, yo me siento como que estoy aprendiendo continuamente, porque siempre descubres cuestiones que desconoces, que no sabes. Esa actitud, digamos, de aprendizaje permanente y de inquietud hay que tenerla. O sea. Pues muchísimas gracias a Miguel y a Esther por hablarnos de vuestra experiencia, por compartir todas esas imágenes del proceso. Y nada, muchísimas gracias. Hasta luego. Nada, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.